Hola, ¿qué tal amigos de El Libro de Mike? Los saluda Miguel Pérez desde la Ciudad de México. El día de hoy me acompaña un autor que me sorprendió, no puedo decirlo de otra palabra, me sorprendió desde su trabajo y de la forma en que coincidimos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a platicar hoy de Dar las gracias no es suficiente, de Carlos Burtoni. Carlos, buen día. Buenos días, Mike. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias, señor. Qué bueno, pues dime quién es Carlos Bortoni. Pues mira, yo soy una persona que intenta escribir con dificultades, o que creo que es como sucede. La literatura siempre sucede a pesar de la existencia, ¿no? Como todo eh, trabajo, dedicación inútil en el sentido de que no aporta un valor concreto, material, económico al mundo. Pues uno tiene que ir a contracorriente. Tengo cuatro libros, perdón, de narrativa, todos. El Imperio soy yo, publicado en editorial Nula, que también fue una editorial que arranqué junto con un compañero y con mi mujer. Ya desapareció la editorial hace algunos años. Después publiqué Perro Viejo y Cansado con Nitro Press y Tormentas en Vasos de Agua con Abismos, Casa Editorial Abismos. Y ahora hace cosa de 1 o 2 años publicamos Dar las Gracias no es suficiente, también con Nitro Press y con el excelente trabajo editorial que hacen Mauricio y Lilia. Así es, una editorial bastante interesante, Nitro, pues. ¿Tú qué estudiaste, Carlos? Yo estudié historia, este, y te digo que nada más estudié historia, pues no me he dedicado a ejercer la historia, di clases durante algunos años, pero bueno, fue lo que estudié y después por azares del destino terminé como burócrata del sector privado, trabajando como un oficinista durante la pandemia, ahora desde casa, pero bueno, haciendo labores de oficina en una empresa de seguridad informática. Muy bien, Carlos. Pues vamos a entrar en la carnita de esto, ¿sí? Excelente, señor. Dar las gracias no es suficiente. Este es el último libro que publicaste, ¿cierto? Así es, sí, señor. Novela. Sí. La última novela, sí. A ver, hay algo muy particular de la novela y es tu protagonista. Tu protagonista es un anciano Sí, que se dedica a empacar como a un empacador del supermercado, pues. ¿De dónde te nace la idea de poner un protagonista tan peculiar? pues mira, hay varias respuestas o varias formas de responderlo. La primera es que el anciano en sí mismo me parece atractivo, o más que el anciano, lo anciano, lo viejo, lo abandonado, lo decadente. Perro Viejo y Cansado cuenta esa historia también, ¿no? Cuenta la historia de un animal que está viejo, como el nombre lo indica. Pero no solo es estar viejo físicamente, sino es estar viejo en tu relación con el mundo, es estar, el anciano está fuera del mundo ya desde hace varios años, ¿no? No es parte de la comunidad como lo hubiera sido en una sociedad tradicional, tradicional, milenaria, pues, ¿no? Una sociedad preoccidental. eh, el anciano no aporta valor a la existencia occidental. La experiencia no lo inserta en el mundo y en este sentido es que uno envejece, es como un coche abandonado, una casa abandonada, envejece en un ritmo acelerado, en un ritmo distinto al que envejecen las cosas cuando todavía participan del entorno. La naturaleza se empieza a apoderar de ellos para mal o para bien, empieza a mermar en ello la humedad, empieza a mermar la erosión. Ese es el sentido de ancianidad, de lo viejo que me interesa. Me interesan también los lugares poco convencionales y limitados físicamente. Es decir, la caja de un supermercado es un espacio que a lo mucho será de 2 por 2 o de 2 por 3 metros. No hay mucho para dónde moverte, para salir de cuadro. Es como
un espacio pequeño. Por ejemplo, las cajas de los Oxxos también, ¿no? La vida que debe tener un cajero de Oxxo, algo pasa en su vida. Y por último, me interesa justo esto que te decía ahorita. Estoy convencido que cuando alguien sale de la cama en la mañana o en la noche, a la hora que salga, necesita contarse una historia para salir de la cama. No importa cuál es esa historia, la historia puede ser que tiene que ir al baño, la historia puede ser que necesita drogarse, la historia puede ser que si no sale de la cama su familia no come, da igual la historia, no es que unas historias tengan mayor validez que otras, pero todos necesitamos contarnos una historia para seguir vivos. Y me sorprende encontrar espacios donde parece que difícilmente te puedes contar una historia para seguir vivo, ¿no? Es decir, estar empacando bolsas en un supermercado parece una historia difícil que te cuentes a ti mismo para decir, bueno, hoy voy a salir de la casa y de la cama para ir a empacar las compras de alguien más. Esas historias me resultan atractivas y me gusta explorarlas, me gusta ahondar sobre qué se puede estar diciendo el personaje para estar todos los días en esa situación. De ahí sale dar las gracias muy suficiente. Sí, es bien curioso lo que mencionas sobre delimitar el área de acción del personaje a un solo espacio, ¿no? Que haya un escenario constante. Eso me llama mucho la atención de la novela. ¿Cómo armaste este universo que ocurre en un supermercado? Bueno, a mi favor o a mi contra, habrá que confesar que el supermercado está armado. Yo solo llegué a describirlo. Este, Coincidió con una etapa en la que las compras las hacía prácticamente de forma exclusiva yo en la casa. Entonces, las hacía de noche, tenía mucho tiempo para recorrer el supermercado, para fijarme en lo que sucedía en el supermercado, para habitar el supermercado como un sujeto que deambulaba casi sin intención dentro del supermercado, ¿no? Observando todos sus accidentes, todos sus estrategias no accidentales que son infinitas dentro del supermercado. El supermercado es un espacio muy pensado, ¿no? Es como el panóptico, como las cárceles que tienen esta idea donde todo, puedo ver todo desde arriba. El supermercado sería como la otra cara de la moneda del panóptico. Es un espacio donde puedes ver todo o donde vas a ver todo. No puedes escapar de algo que el supermercado quiere que veas. Entonces, si el supermercado quiere que veas cierto producto, cierta oferta, cierto elemento, lo vas a ver. No importa cómo recorras el supermercado, ellos te van a obligar a que lo veas. Y sucede lo mismo con los empacadores. El empacador está puesto ahí, no el empacador, perdóname, el anciano está puesto en el lugar del empacador para que uno como espectador, consumidor, lo vea. No puedes escapar del anciano y no puedes escapar de esta confrontación que implica encararte con un anciano que aparentemente, y digo aparentemente porque ese es el discurso comercial que nos vende la sociedad, lo único que vende es empacar bolsas, lo único que vende es esta lástima que nos da. Ya no es el niño que era hace algunos años, que está iniciando su vida y se está esforzando y está luchando por vivir mejor. Es algo diametralmente opuesto, es un anciano que ya no tiene alternativas, que ya no va a vivir mejor, que está luchando por sobrevivir, por medianamente sacar el día. Y cuando tú llegas como consumidor que con mucho o poco dinero, con una despensa vasta o escasa, no importa, siempre llevas algo que pudieras no necesitar. Y cuando llegas en esta medida como un consumidor que consume un poco de más, siempre encontrarte con alguien en carencia confronta. Y esa confrontación se traduce en dos cosas. Una juega a favor del supermercado y muchísima gente lo considera así. El supermercado le da la oportunidad al anciano, ¿no? Y entonces es este discurso de no es caridad, es oh Dios mío, se me fue la palabra. Bueno, es el mismo discurso que utilizan Slim, que utilizan Bill Gates. Diablos, cuando no es responsabilidad social, pero es la caridad institucionalizada. Ahorita recuerdo la palabra, perdona, y no es tan altruismo. Es este altruismo, ¿no? Que le permite al otro sobrevivir. Y por el otro lado, te hace corresponsable del otro, porque tú es esta idea del redondeo, es esta idea de el doctor sonrisas, estas cosas que te invitan en las cajas a que participes,
que no están mal, no estoy criticando la iniciativa en sí, lo que critico es el espíritu teletón que hay detrás de las cosas, ¿no? Ah, hay una responsabilidad social que se delega en el individuo. Y entonces es el individuo el que tiene que subsanar esa responsabilidad, no como sociedad colectivo, sino como persona. Tienes que darle 5, 20, 50 pesos a alguien para sentir que estás contribuyendo a que esa persona viva mejor. Eh, es ahí donde juega este escenario del supermercado, cómo aparece, cómo lo fui recorriendo. No me gustaría ni siquiera decirte que lo fui descubriendo, sino que lo fui recorriendo. Cuando voy al supermercado me gusta recorrer en zigzag, pues todos los pasillos. Y empiezo por uno, y aunque no tenga que comprar nada en el pasillo 2 lo recorro y recorro el 3 y me gusta irlo viendo. Por ejemplo, otro personaje muy interesante en el supermercado son los acomodadores. Eh, yo no sé si lo sabías, Mike, pero al acomodador, algunas empresas tienen comisión por venta, el acomodador. Imagínate lo difícil que es garantizar que tu producto se va a vender más dependiendo cómo lo acomodes. Y lo que implica sabotear el producto de tu competencia para que el tuyo se venda más. Porque no es que seas un vendedor, eres una persona que acomoda en estantes. Y entonces esas historias también deben ser muy interesantes. Cómo lidia el acomodador con el hecho de que, oye, me pagan una miseria y para que yo gane un poco más, se tienen que vender más huevos, se tienen que vender más donitas, se tiene que vender más cereal. Entonces, ¿qué hago para que se venda más cereal? Empujo hacia atrás las ventas de mi compañero que está en la misma situación que yo, pero trabaja en otra empresa, o respeto los espacios, qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Esas son las historias que encuentro atractivas. Sí, ahora que hablas de este altruismo disfrazado, que no es más que pues la autoexplotación, ¿no? El, Correcto, sí. el, el anciano que está de empacador no tiene seguro social, no tiene prestaciones, no es un empleado del súper, le hacen el favor de que sea productivo en esta etapa de su vida Exactamente, y sí, es un favor. se le hacen el favor, no, 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 no. Y creo que es una reflexión muy acertada y muy necesaria sobre la... Ahora, y si lo ves, es una tendencia que se normaliza a través del anciano, pero que se populariza con Uber Eats, que se populariza con Rappi, que se populariza con Corner Shop. Cada vez es más común encontrar opciones de trabajo que no son empleos, porque no estás empleado, donde tú pones el medio de producción, donde tú pones el transporte, donde incluso, por ejemplo, en Corner Shop, tú pones el crédito y después te lo reembolsan. Tú pagas, bueno, lo mismo pone un taxista, él pone la gasolina, todo y después se lo reembolsa. No es un empleado que está obteniendo este, un, una, un resultado evidente por su trabajo. Que si de por sí el capitalismo tiende a alienarnos en ese sentido y a que nuestro trabajo y el trabajo en oficinas muestra claro de ella, no tenga un resultado evidente, a diferencia de un albañil, a diferencia de un carpintero cuyo trabajo, pues terminas de hacer un escritorio y tienes el escritorio hecho, ¿no? Terminas de construir una casa y tienes la casa hecha. En la oficina terminas de hacer tus trámites burocráticos y no hay nada. O sea, terminas con un papeleo que está del otro lado del papeleo pendientes, empezaste con una pila de pendientes y terminas con una pila de pendientes completados. Eso es todo, no hay un resultado. Con estos trabajos donde es el trabajador el que pone todo, es todavía peor, la alienación es mucho más grande porque ni siquiera hay una recompensa económica, un resultado económico que ellos puedan recibir de forma inmediata, ¿no? Y palpar. Entonces, sí se vuelve una desconexión que se traduce en un sinsentido. Y ahí es donde cobra mucha más importancia lo que te comentaba hace rato. ¿Qué historia se tiene que contar este sujeto para sobrevivir a ese sinsentido? Que nos la contamos todos, pues yo no estoy exento de eso. Sí, platícame un poco del personaje principal, del señor González. Mira, te confieso algo, yo soy terriblemente sensibilero. Es decir, hay cosas que me choca, que me conmuevan y me conmueven, ¿no? Te voy a poner el peor ejemplo que puedo poner y con esto probablemente termina mi carrera como escritor. El niño de la pijama de rayas me conmueve, terrible, detesto que me conmueva, pero me conmueve ver al niño en la situación en la que termina, ¿no? No lo puedo evitar. Y esa fue la idea. Cuando me planteó escribir sobre un anciano, dije, chin,
la primera trampa que tengo que sortear es que no conmueva al lector por el solo hecho de ser un anciano. Platiqué con mucha gente y había gente que me decía, yo le doy 50 pesos cuando veo que es un anciano. Para mí 50 pesos rebasa mis posibilidades y mi esquema de lo que debo dar de propina. Me parece exagerado, pero hay gente que lo hace solo porque se trata de un viejo. Yo no quería que el lector se conmoviera con mi personaje o no quería que el lector se conmoviera de forma fácil con mi personaje, porque también es muy fácil escribir un personaje que resulte chocante para todo el lector, ¿no? Entonces tampoco me quería ir al otro lado de la moneda, quería ponérsela difícil al lector, que se conmoviera porque es un anciano en situación de necesidad, pero que al mismo tiempo dijera desprecio a ese anciano, o sea, es un anciano detestable. Y entonces me conmueve y no puedo evitar este deber ser en donde alguien desprotegido me conmueve, pero tengo que confesar que no soporto al anciano. Entonces quise jugar con esa dualidad de un viejo que estuviera consciente de su situación, un viejo que sacara provecho de su situación en el margen de ganarte 50 pesos por empacar bolsas, a lo mucho, ¿no? Es decir, un provecho bastante carroñero, el mismo provecho que saca un buitre de un cadáver en el piso. Quería jugar con esa dualidad, con esa imagen de algo que te genera sentimientos encontrados y que al final del día esos sentimientos encontrados se traducen en una risa incómoda. Eso es lo que quería buscar con el señor González. Muy bien. Algo que creo que es un reto cuando quieres un personaje así es cómo no lo vuelves en un villano de película de James Bond, ¿no? Una caricatura, cómo evitas eso. Creo que ese es un gran acierto Sí. en la creación del personaje. Eso es muy interesante. Eh, hay algo que también no había reflexionado muy a profundidad y es que marcas una división entre esta fauna del supermercado, ¿no? Los cerillitos y los empacadores, ¿sí? ¿Cómo notaste eso? Yo ni siquiera me hubiese fijado en eso. Bueno, es que hace 10, 15 años que fue cuando empecé a escribir la novela. No, no tanto. Sí, como 10 años más o menos, un poquito más tal vez, existían todavía los cerillos, ¿no? Hoy en día ya casi, bueno, ahorita no hay nadie empacando bolsas, pero antes de la pandemia eran solo ancianos, y era muy curioso ver cómo el principio de la cadena laboral y el final convivían en el mismo espacio. Es decir, el niño que empieza a trabajar y a tener experiencia como trabajador, empacador, terminan o empieza en el mismo lugar donde termina el anciano, que tiene toda la experiencia, para bien o para mal otra vez, ¿no? Toda la experiencia en lo que haya hecho durante su vida. Es más, tiene la experiencia de respirar mucho más que tú y que yo. Nos llevan 40 años respirando de ventaja y algún secreto se aprende de cómo se respira mejor durante 40 años extras, de cómo se arrastra mejor los pies por la calle, de cómo levantas menos polvo para que no te noten. Esa ventaja no le sirve de nada al anciano, porque termina en el mismo lugar donde empezó laboralmente hablando su contraparte, que es el niño. Hay tres individuos que están excluidos de la sociedad, ¿no? El primero es el loco o el criminal, que está en las cárceles. El segundo es el niño, que está en las escuelas. Y el tercero es el anciano. Al loco se le atiende para controlar su locura. Al criminal se le busca readaptar. Al niño se le educa o se le entrena para que se inserte en la sociedad. Al anciano no se hace nada con él. Con el anciano no tienes nada. Al anciano lo expulsas de la sociedad. Es el único que ya no aspira a regresar a la sociedad o a que lo inserten en la sociedad. Y, y, y es notable esta paradoja de cómo puede convivir alguien que va a echar desmadre al supermercado, como era el cerillo, y que se va a divertir mientras gana unas monedas. Claro, trabaja y no es que sea un trabajo amable, y alguien que va porque pues, de eso va a sacar para lo que coma, ¿no? O sea, seguramente saca para las tortillas, algo que poner en la tortilla y un poco de agua, un refresco, yo qué sé. Me llamaba mucho la atención, no tiene lógica socialmente hablando que convivan en ese espacio en igualdad de condiciones. No, es como una competencia desleal. Completamente, sí. Sí. Hay muchas cosas que en este momento se me vinieron a la mente. Eh, Generalmente el anciano en las novelas, sobre todo en la literatura latinoamericana,
o es este patriarca en decadencia, ¿no? Que todavía tiene este orgullo de querer controlar a su familia, ¿no? Y porque además es el que dio la estructura de la familia, ¿no? Bueno, no es ese personaje, es este bulto, perdón que lo diga de esta forma, pero es este bulto que está en la casa y nada más, Ujú. no esperando la muerte literal. En otros tipos de literaturas, el anciano incluso es caricaturesco y se vuelve detective o cosas así extrañas. Eh, ¿qué te mueve a ti a escribir sobre un personaje que es tan real, que está tan planteado tan plantado en lo que conocemos, en lo cotidiano? Bueno, de entrada me mueve eso, lo cotidiano. Cuando empecé a escribir, dar las gracias, lo que quería era que fuera una historia terriblemente cotidiana. Es una historia que me cuesta trabajo a mí esta literatura mm, que intelectualiza el entretenimiento, esta literatura que incluso a pesar de las intenciones del autor se convierte en turismo, como podría ser la literatura beatnik, que si bien me gusta muchísimo, sí es como podernos asomar al mundo de la drogadicción y la exploración de la expansión de la conciencia de una forma súper segura, ¿no? Y casi vacunados de que no nos va a pasar nada porque solo estamos leyendo, o esta literatura que explora cómo viven otro tipo de sociedades y lo ves todo desde arriba como un gran dios lector que puede entenderlo. Yo quería sumergir al lector en lo cotidiano y en su cotidianidad. Creo que el consumo, lamentablemente, es la cotidianidad para todos, incluso para los que estamos excluidos o los que están excluidos del consumo. No escapamos del consumo en nuestra sociedad. Por un lado. Por el otro lado, andando en lo que decías del anciano, creo que, y en especial en sociedades tan terriblemente machistas como la nuestra, el hombre cumple un papel donde empieza arriba y toda su vida se mantiene arriba hasta que llega un punto de inflexión en la senectud, en la cual se derrumba este poder del patriarca, como decías tú. Y, y ese puede ser antes, puede ser después, pero siempre sucede. Y es ese momento donde hay un giro social y se da una venganza terrible contra este hombre violador, contra este hombre golpeador, contra este hombre que impuso su voluntad al resto de la familia durante toda su existencia. Cuando llega este momento en el que se convierte en esta hoja marchita, en esta bulto, como bien decías tú, que ya no puede valerse por sí mismo y entonces la mujer que suele terminar la vida en mejor circunstancia física que el hombre, tiene este poder de someter al que en otro momento era quien sometía, ¿no? Y entonces se da un juego terriblemente perverso donde tú ves, como bien decías tú, a este hombre latinoamericano poderoso, cabrón, viril, convertido en nada, en un remedo, en un trapo tirado en el piso, y ves cómo lo pisan para trapear con él, ¿no? Y ves cómo le escupen, y ves cómo lo sobajan, y si bien se entiende por qué sucede, no deja de ser incómodo. Y si bien entiendes por qué sucede, no deja de ser, de conmover ver a alguien que en otro momento podía con todo o manipulaba todo para que jugara a su favor, que ya no puede manipular nada, que ya no puede manipularse ni a sí mismo. Entonces, es este viejo que, como te decía al principio, va decayendo y es este viejo que se va enmoheciendo, el que resulta bastante atractivo como este espectáculo de la decadencia. El espectáculo de la decadencia creo que es ¿cómo se llama? Un resumen muy acertado de todo esto, porque también habla de la motivación de las personas que van al súper a comprar y están empacando sus cosas. Hay un espectáculo en todo esto. Claro, Perverso, sí. perverso, sí, involuntario a veces o voluntario quizás. Esos 30 segundos, minutito en el que tú eres el poderoso.
Por supuesto, y eso, hay un autor que es un místico católico, claro, la iglesia lo expulsó después, es el maestro Eckhart, al cual Cioran regresaba mucho hacia la obra del maestro Eckhart. Y en uno de los evangelios, en uno de sus sermones, perdón, no evangelio, el maestro Eckhart habla de cómo en la relación entre el que pide limosna y el que da limosna, el principal beneficiado es el que da limosna, porque el que pide limosna en el momento de sobajarse permite que el otro se enaltezca. Y es justo lo que decías tú. Le das, pones al otro, al que da la propina, en una posición de poder. Y eso es lo que explota el señor González al final del día. Él se hace menos, está hecho pomada el señor González y lo sabe, pero todavía se reduce más dentro de este ser nada para permitirle al otro crecer frente a él. Durante 30 segundos te permito ser grande, durante 30 segundos te permito ser poderoso. Y es un momento terrible, Mike, porque son 30 segundos que vienen después de un momento en el que el sujeto fue humillado. Porque en el momento en el que tú pagas por tus productos, muchas veces sucede, y a muchos nos sucede, que no traes lo que necesitas para comprar todo lo que llevaste en el carrito. Y tienes que dejar algo, o la tarjeta no pasa, o hay algún problema. Es un momento incómodo para el consumidor, siempre el momento de pagar. Y inmediatamente después tienes la oportunidad de redimir tu humillación al convertirte en alguien poderosísimo que tiene la capacidad de ser dadivoso con alguien que no es nada, de tirar migajas al piso para que un perro las lama. Y ese juego perverso es el que explota el señor González, no lo inventa él, por supuesto, es un juego que él solo descubre, que él entiende su mecanismo y es el que aprovecha para su beneficio. Es un juego al que se sabe sacar provecho. Correcto, Bueno, sí. hay algo que me da curiosidad y necesito preguntártelo porque a mí sí me hizo un poquito de cortocircuito. ¿Por qué no hay comas en tu libro? Se resuelve sumamente fácil, Mike. No hay comas en el libro eh, por una intención deliberada de mi parte a despreciar la puntuación. Este, la puntuación y la música es mucho más clara en ese sentido, es solo un silencio, es un respiro. Y entonces, de repente hay creo que en este proceso de construcción del lenguaje, el humano lo fue volviendo demasiado complejo. Y entonces tenemos demasiados signos para respirar, cuando creo que no necesitamos tantos signos para respirar, ¿no? Y no importa si es punto y coma o si es coma, y no importa si la respiración debe detenerse y hacer una inflexión de unos cuantos segundos más o menos, el chiste es que el lector se detenga y haga una pequeña pausa. Y esa pausa que sirve para respirar es una respiración también que permite que el lector reflexione. Como lector, cuando tienes un párrafo terriblemente largo, sin puntuación, es agotador. Entonces, cuando le das este espacio para reflexionar, este, creo que el lector puede construir y ser copartícipe del texto. Entonces, si no lo volvemos tan problemático, introduciendo millones de signos, creo que el lector puede encontrar este diálogo consigo mismo de forma más fácil y el autor también se vuelve menos complicado al estar pensando si debe detenerse para poner un punto y coma, un punto y seguido, una coma, lo que sea. Al final todo se resuelve con puntos y el punto suspensivo invita por tradición, invita a la reflexión, ¿no? Siempre que hay un punto reflexivo, no, puntos suspensivos, es esta idea de, a ver, detente y reflexiona. Creo que hace falta más meter esas pausas para meter como freno de mano y detenernos. Como persona con trastorno obsesivo compulsivo, te puedo decir que yo sufrí un poquito esa Ok, parte, ¿no? Pero fuera de eso, sí me da curiosidad si era algo deliberado sí, señor. ok, ya, listo, resolvimos. Carlos, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Mira, el libro lo encuentran en la página de Nitro Press. Ahí se puede comprar. Es, es bastante bueno el servicio que ofrece Nitro para el envío de los libros. Tengo entendido que el libro se encuentra en la red de librerías independientes, la Reli, que tiene un montón de librerías en todo el país. En el sótano también está el libro. Y si no me equivoco, lo vi en el péndulo, en la página del péndulo también. Este,
por ahí lo pueden encontrar en cualquiera de estos lugares. Tengo curiosidad, tus redes sociales. Pues realmente mis redes sociales son escasísimas. Tengo una cuenta de Twitter que está completamente deshabitada, que es @Bortoni. Y tengo la red social que más utilizo, pero sobre todo para difundir cuestiones que tienen que ver con la literatura, es la red social del Sindicato de Escritores Independientes. El Sindicato de Escritores Independientes es un mal chiste que me inventé hace algunos años, que tiene que ver con fundar un sindicato que no pueda tener gente que se agremie a él. Un sindicato que busque promover la literatura, pero que no haga mucho por promover la literatura. Y la cuenta de Twitter del sindicato es @escritores_indie de independiente, ¿no? IND y latina. Esa es la cuenta. De hecho, en el sindicato lo que más hemos hecho es promover un premio que se llama el Puño Hundiéndose. El Puño Hundiéndose es un premio que damos a la mejor primera línea de los libros encontrados en las mesas de novedades. No importa si el libro fue publicado en este año, si nos lo encontramos en una mesa de novedades porque tú lo ibas a comprar y después lo aventaste a la mesa de novedades porque no te animaste, y yo me lo encuentro y la primera línea me gusta, puede participar ese libro, ¿no? No revisamos que en verdad haya sido publicado en este año, y es solo la primera línea, la línea que más nos impacta. Le damos un premio, hemos dado 2 veces el premio, el Puño Hundiéndose a Pedro Juan Gutiérrez fue el año antepasado, y si no me equivoco, este año se lo dimos a Fresán, creo que sí, se lo dimos a Rodrigo Fresán. Entonces, bueno, esas son las redes que utilizo. Ok, muy bien, Carlos. Ha sido en verdad muy, muy interesante escuchar eh, un poco sobre el proceso de creación del libro, de la novela este en particular. Algo que mencionaste que me gustó mucho, y es que revelas o descubres al escritor como un observador. Sí, Sí, creo que esa es la principal función y obligación que tiene el escritor en ese sentido, ¿no? La de observar y la de dejar testimonio de eso que se está observando. muy bien. Te agradezco mucho el interés por platicar el día de hoy. Te agradezco mucho la deferencia que tuviste conmigo de mandarme tu libro. En verdad fue una sorpresa que yo no esperaba. Me gustó mucho el ritmo, el fluido. Realmente se puede leer muy rápido, aunque a mí se me atravesaron otras cosas en el camino durante mi lectura. Es un libro, no quiero decir cruel porque no es cruel, es real, es un libro con una verosimilitud muy bien lograda. Sí, Oh, muchísimas gracias. y por eso creo que era importante que platicáramos el día de hoy, que grabáramos esta conversación para poderla compartir con los amigos que leen el blog. Y nada, no me queda más que agradecerte el tiempo, felicitarte por un trabajo bien logrado. Mencionaste algo de pasadita y tengo que reafirmarlo. Me gusta mucho el trabajo de Nitro Press. Me gusta mucho y creo que cayó en muy buena, en muy buena compañía este texto. ¿Y algo más que tú quisieras agregar, querido Carlos? No, de mi lado agradecerte, de verdad siempre es un gusto poder platicar sobre lo que uno hace, agradecerte el espacio, la lectura y nada, todo en orden, señor. Vale. Chicos, voy a terminar la grabación. Obviamente, ya saben, lean la reseña, compártela y consigan el libro, que en verdad lo van a disfrutar mucho. Gracias por seguirnos, Carlos. Muchísimas gracias y mucho gusto. Vale.